Si lo uso, se va rápido. Si lo necesito, parece que no llega. Si lo respeto y lo valoro, se manifiesta. Vamos a hablar hoy de mi relación con el dinero, tu relación con el dinero. Y entonces vamos a hablar de abundancia, vamos a hablar dentro de lo que es la carta astral natal, tu carta astral natal, bueno, cuáles son las áreas y los planetas que yo sugiero y aspectos que yo sugiero ver para entender un poco cuál es mi energía disponible para monetizar, qué tipo de actividades, con qué energía, dónde está Venus, que es muy importante porque tiene que ver mucho con la inversión que yo hago de mi valor en términos materiales, obviamente también en vínculos, que los vínculos no solo son vínculos de pareja, como muchas veces se asocia a Venus, sino que también tiene que ver con los acuerdos, contratos, negocios que yo puedo hacer con otras personas para ofrecer mis bienes, mis servicios, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Les voy a dar el ejemplo con mi propia carta, porque bueno, les puedo dar ejemplos concretos de lo que he vivido y cómo se ve reflejado en mi carta natal. Pero vamos a arrancar con la palabra abundancia. El origen de las palabras me encanta porque muchas veces utilizamos las palabras y la palabra, que es sonido, tiene una frecuencia y por lo tanto vibra con determinadas realidades, con determinadas, es como estar macheando un determinado dial en la radio, y entonces yo me conecto, me sintonizo con determinada frecuencia, según las palabras que utilizo, según los sonidos que nombro, no es menor. Y muchas veces usamos las palabras sin tener ni idea de qué estamos sintonizando cuando las usamos. Y lo que sintonizamos tiene que ver con el origen, de dónde viene, de dónde surge esa palabra, ¿ok? Ese sonido. La palabra abundancia proviene del latín abundantia, que significa gran cantidad de algo. En latín, la palabra abundancia se forma a partir de abundare, que se traduce como desbordar, rebosar, y este verbo a su vez está compuesto por ab, que significa sin límite externo, y unda, que significa ola. En resumen, la etimología de la palabra abundancia se relaciona con la idea de una gran cantidad o exceso de algo, como una ola que desborda. ¿Y por qué hablo de abundancia? Porque muchas veces cuando pensamos en dinero lo asociamos directamente a la abundancia, o cuando pensamos más bien en abundancia lo asociamos directamente a nuestro mundo material, a nuestro dinero, nuestra economía, nuestras posesiones. Sin embargo, la palabra abundancia, desde mi punto de vista, es mucho más amplia, es una palabra que abarca justamente el contar con suficiente cantidad de algo, a veces con demasiada cantidad de algo. Recordemos que la abundancia, si bien en general la asociamos a algo positivo, podría ser un poco complicado si lo que tengo es abundancia de deudas, abundancia de problemas o conflictos, abundancia de cosas que no me son por ahí tan cómodas de transitar, que no significa que sean malas, porque a veces los conflictos y los problemas, a veces tenemos momentos, ¿no?, donde abundan los conflictos y los problemas, que a mí me gusta llamar los desafíos, y en realidad nos está dando mucha capacidad, muchas oportunidades para desarrollar o descubrir recursos que tenemos, solo que es bastante incómodo. No es lo mismo que cuando tengo abundancia de salud, abundancia de amor, abundancia de seguridad, de confianza, abundancia de bienestar en general, abundancia de oportunidades para desplegar o ofrecer mis bienes y servicios, o abundancia de, no sé, de conocimiento, etcétera, ¿ok? De sabiduría, de paz, ojalá. Bueno, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque quiero aprovechar que Mercurio todavía ahora está en el grado 22 con algunos minutos de Tauro. Mercurio tiene que ver con nuestro mindset, nuestro marco mental, nuestra perspectiva. En Tauro está estimulando cómo pensamos nuestro vínculo con la materia en cuanto cuerpo, en cuanto a recibir disfrute y placer a través de los 5 sentidos, en cuanto a mi valor, mi autoestima y cómo se ve reflejado en mi mundo material, mi economía personal, cómo me relaciono con el recibir, cómo me relaciono con el invertir mi valor en qué. Así que bueno, me encanta eso porque me parece que es un temazo con el que todavía estamos creciendo y dándonos cuenta de muchas cosas. Y hay varias aristas que podemos mirar cuando queremos saber, bueno,
cómo es mi relación con el dinero puntualmente. El dinero es un medio de cambio, ¿ok? Como antes intercambiábamos semillas y quizás la gente se mataba por las semillas, por los granos. Bueno, fueron la sal en su momento, ¿no? Creo que la palabra salario viene de ahí. Bueno, había muchos elementos que se utilizaban como medio de cambio para un poco entender, bueno, ¿no? Estar intercambiando de manera equitativa entre lo que doy y recibo, buscando esa armonía, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Cuando yo quiero mirar mi relación con el dinero, me parece interesante porque el dinero, en el dinero proyectamos muchas historias inconscientes, muchas cosas que ni sabemos que ponemos ahí, ¿no? Y entonces después nuestro vínculo con el dinero quizás no es saludable. Entonces, lo primero que hay que pensar es, bueno, ¿cómo está hoy? ¿Cómo estoy hoy en mi presente con el dinero? ¿Me falta? ¿Me sobra? ¿Tengo una relación de toda la vida negativa con el dinero? ¿Lo veo como algo malo? ¿Lo veo como algo negativo, sucio? ¿Qué me pasa cuando pienso en personas que tienen mucho dinero, poco dinero? ¿Qué me pasa con la riqueza, con la pobreza en términos económicos? ¿Qué me pasa con, por ejemplo, podemos darnos cuenta mucho con el sentido de valor de las cosas? Si yo cuando voy a comprar algo me parece muy caro o me parece muy barato o siento que no vale lo que me va a dar a cambio ese producto o servicio. Bueno, hay muchas cosas que el dinero nos puede contar cuando miramos nuestra relación con él, porque ha sido como una especie de punto de proyección de mucha de la sombra del inconsciente, de muchas historias, de muchos dramas, de muchos bloqueos, de muchos programas en relación al dinero que nos condicionan, que también nos condicionan y en todo caso también nos esclavizan un poco, ¿ok? Yo después les voy a dejar el enlace acá a una conferencia que me parece que no la podría dar mejor yo, sino que esta persona es excelente. Además, es un terapeuta que yo lo conocí por un famoso video de sofrología del duelo que se utiliza mucho en biodecodificación, cuando queremos ir a cortar patrones, lealtades invisibles con nuestro clan, con nuestro árbol, con memorias de dolor acerca de cualquier tipo de área de nuestra vida que vemos asociadas a historias del árbol. Bueno, él tiene esta meditación guiada con música para hacer ese acto de corte con esas programaciones, esos códigos, esos programas heredados en relación a diferentes temas, según lo que estemos trabajando con el transgeneracional. Y tiene una conferencia subida a también su canal que habla de todo el tema de la abundancia y el dinero y todo esto. Y justo yo que yo venía preparando para hablarles de esto, que se los venía comentando, que quería hacer un encuentro en vivo por Zoom y después compartírselos grabado con ejemplos, digamos, de personas concretas, como no logré formar el grupo, igual me comprometía a al menos dejarles algunos puntos como para iluminar un poco por dónde puede ser que estoy viviendo en una relación que no es saludable con el dinero, si es tu caso. Si tenés una relación que sentís que es saludable con el dinero, si sentís bienestar en tu relación con el dinero, si te sentís libre a la hora de recibir, usarlo, invertirlo, generarlo, administrarlo, gestionarlo, etcétera, quizás este es un video que solo te puede reforzar puntos o confirmar puntos sanos, ¿no?, de tu relación con el dinero, pero es verdad que hay un gran porcentaje de personas, en su gran mayoría, que no tenemos una sana relación con el dinero, que tenemos muchas proyecciones en el dinero de historias de dolor acerca de su recepción, de su inversión, de su pérdida, de su ganancia, de los orígenes, de cómo hemos recibido el dinero a nivel de nuestra familia, etc. Entonces, bueno, hay mucho que hablar ahí. Déjenme que recuerde el nombre de este terapeuta que se me acaba de ir, creo que era Pérez el apellido, pero no puedo acordar el nombre. Así que voy a buscarlo acá. Mm, 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 mm. Denme un segundo, porque si no se me va a pasar. Y bueno, igual se los voy a dejar enlazado a esa conferencia porque está buena. Saúl Pérez Sánchez, eso era, Saúl Pérez Sánchez. Es muy conocido en todo lo que es
el ámbito, digamos, de la espiritualidad. Así que, bueno, lo pueden buscar su canal, seguirlo, no me conoce, no lo conozco, pero lo recomiendo mucho porque cuando yo encuentro a alguien que siento que comunica de manera muy buena y práctica un tema, sobre todo un tema tan convocante, ¿no? Como es el tema de nuestra economía, la relación con el dinero, la abundancia, etcétera, bueno, muy importante. Bueno, encontré este fondo, porque estaba buscando algo que no sea tan directamente como un montón de fajos de dinero que a veces se ve mucho en Pinterest y eso, sino algo como, bueno, que conecte con la abundancia, la gratitud, sobre todo. Todo funciona, todo siempre funciona a mi favor, etcétera. Bueno, Em, creo que podría empezar con esto que les dije, esta frase que el otro día estaba escribiendo, ¿no? Esto de lo que aprendí con el dinero, lo que aprendí con el trabajo, lo que aprendí con el amor, lo que aprendí con la salud. Tengo 40 años, así que tengo todavía hasta cuando la vida me lo permita, tengo un montón para seguir aprendiendo e iluminando. Pero bueno, como para tener una buena base, esto de descubrí, ¿no? Esto de si lo uso, me vino así, ¿eh? Si lo uso, se va rápido. Si lo necesito, parece que no llega. Si lo respeto y lo valoro, si lo invierto, me gustaría decir también, se manifiesta. ¿Ok? Porque, como dice mucho Lama Rinchen, y en general, cuando tratamos temas de adicciones, etcétera, en general, nuestros conflictos no son con las cosas o las personas o los eventos, sino nuestra relación con eso, ¿no? Cómo nos relacionamos con. Por eso esto de mi relación con, quiero que sea una especie de, al menos alguna especie de lista de reproducción donde podemos tocar temas, ¿no? De mi relación con, que me gustaría enlazar el tema del dinero con el trabajo, porque nuestro trabajo, nuestra actividad, tiene que ver mucho con la fuente de ingresos. A veces hay otras fuentes de ingresos, pueden ser herencias, donaciones, regalos, que nos encontremos dinero, no sé, que no hay forma de saber de quién es. No sé, hay un montón de cosas que pueden pasar donde el dinero llega a nuestras vidas, no solo por la producción de bienes y servicios, que es, bueno, la fuente principal más rápidamente que asociamos a, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? Si tenés más conocimiento, más títulos o diferente o venís de diferente background a nivel socioeconómico, entonces tenés más o menos acceso a, bueno, hay un montón para revisar. Yo siempre recomiendo que si uno quiere, primero hay que entender cuál es el síntoma, por decir así, ¿no? Hay que hacer una especie de diagnóstico de hoy, y siempre digo hay que partir del presente para poder trabajar mi relación con lo que sea, parto de mi situación presente. Es el presente el que nos manifiesta qué es lo más, dónde está la punta del hilo por la que puedo entrar a desenredar esos conflictos, esos nudos que a veces podemos estar viviendo en relación a nuestra salud, al trabajo, al dinero, al amor, a lo que sea. Entonces, primero diría, bueno, ¿cómo describís tu relación con el dinero en tu presente? ¿No? Entonces decís, siempre me falta o me llega un montón y como me llega se me va. Me doy cuenta de que gasto en cualquier cosa, me doy cuenta de que me genera rechazo, me doy cuenta que me incomoda, me doy cuenta de que me cuesta, me doy cuenta de que... ¿Por qué? Porque a partir del diagnóstico del presente podemos entender qué tipo de creencias pueden estar funcionando detrás, ¿no? En qué estoy creyendo yo para que mi realidad sea tal. Por ejemplo, bueno, si no, ahí es donde podemos ir empezando a ir hacia atrás, ¿no? Es decir, ¿siempre mi relación con el dinero fue como la estoy viviendo hoy o es a partir de cuándo que estoy viviendo esta situación? Estoy en esta situación con el dinero. ¿Desde cuándo? ¿No? Una pregunta muy de bio. ¿Desde cuándo yo tengo este conflicto o esta situación que me conflictúa con el dinero? Puede ser que una persona tenga muchísimo dinero y eso le sea un conflicto, ¿ok? No solo el conflicto con el dinero igual a escasez, me falta o lo gasto en cualquier cosa. Hay personas que tienen mucho dinero y ese es su conflicto porque, bueno, hay que ver qué creencias hay detrás o qué están, cómo se sienten condicionados o esclavizados por esas cantidades de dinero que se mueven en su vida y desde dónde vienen y a dónde van, etcétera, ¿ok? Entonces, las cosas de nuestro mundo, de nuestra realidad, son simplemente cosas.
pero lo que proyectamos ahí nos sirven como una especie de pantalla de proyección para entender qué está pasando dentro nuestro, qué mueven dentro nuestro, qué estamos moviendo dentro nuestro para vincularnos de esa manera y no poder vincularnos de otra, más saludable, más que nos podamos hacer desde un lugar de paz, ¿ok? Esa para mí es lo fundamental. La abundancia, para mí, mi forma de entender la abundancia es estar en paz con mi vida, con mi estado actual sobre todo, ¿ok? Y a partir de ese estar en paz y tener una aceptación total de mi presente, puedo desear sin necesitar, sino desear, decir, Kelly, me gustaría algún día, como digo yo, me gustaría algún día tener un piano y aprender a tocar el piano y cantar con el piano, me gustaría algún día viajar a Nueva York, me gustaría algún día conocer Europa, me gustaría algún día dar una conferencia, ¿qué conferencia? Me pienso más en taller y encontrarme con las personas y compartir esto de manera más presencial, me gustaría X, ¿ok? Entonces, siempre es pensar desde el presente cómo está mi relación con el dinero, cuál siento yo que son mis conflictos, lo que veo que se me repite, le digo, desde hace un año que no llego a fin de mes, desde hace un año que no logro cubrir mis gastos fijos, desde hace, no sé, 6 meses que no sé en qué se me va el dinero, desde hace, no sé, 10 años que no logro tener el nivel económico que tenía antes de tranquilidad financiera, económica, material. Desde hace 3 meses que vivo en inestabilidad, que no sé cuánto gano, que no sé cuánto voy a tener, sé más o menos lo que necesito, pero no sé si voy a contar con eso, a veces me sobra, a veces me falta. Hay un montón de circunstancias que eso lo pueden definir ustedes, ¿ok? Así que si quieren ir siguiendo el video, pueden poner pausa, pensar, mi relación con el dinero hoy, ¿cuál es? Primero, me falta, me sobra, me siento bien, contenta, contento, satisfecho con el dinero que genero en mi vida, que me llega, que tengo en posesión. Cómo siento que lo estoy invirtiendo o siento que lo estoy gastando, lo estoy despilfarrando. Esto, ¿no? Lo uso, lo necesito, lo invierto, lo gasto, en qué, con qué frecuencia, de qué manera. Yo me di cuenta que por ejemplo, voy a ir metiendo bocadillos para darles ejemplos, ¿no? Que cuando yo era más chica, hubo un momento en el primer trabajo estable que tuve, creo que fue el primero o el segundo. Creo que en el segundo fue el conflicto más grande que tuve. Me había hecho un lío con tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es una tarjeta de préstamo, ¿no? Porque uno está gastando algo que va a pagar en el futuro. Eso tiene intereses, es decir, es recibir antes algo que voy a tener que pagar después, pero eso tiene un costo. Es estar gastando sí, gastando en cosas o invirtiendo quizás también en cosas puede ser, pero que yo hoy no tengo la capacidad para tenerlas con lo que tengo hoy. Entonces la tarjeta de crédito me permite o pagarlo en cuotas o tener ciertos descuentos o promociones o lo que sea, pero bueno. Me había hecho un lío bárbaro y realmente me había llevado a un punto de teniendo un trabajo estable, teniendo un sueldo normal, ni muy, muy, ni tan, tan, me había hecho un lío bárbaro y siempre estaba, ¿no? El tema del dinero, ¿vieron cuando uno entra en esos momentos donde está todo el día pensando cuánto gasto y cómo hago y cotifico y financio y refinancio y bueno, esta tarjeta ya no la puedo seguir usando, bueno, uso la otra y se va generando, ¿no? Como un lío bárbaro a nivel financiero. Y eso que yo estudié licenciatura en economía. Y me fue muy bien, solo que era una carrera para la que yo no tenía vocación, les he contado esa historia, hice la carrera completa en una universidad pública, en la Universidad de Rosario, y no me recibí porque decidí dejarla a 3 materias de recibirme. Para mí fue como una valentía tardía, porque la tendría que haber dejado como mucho al segundo año, porque ya sabía de entrada que no era lo que quería hacer ni ejercer en mi vida, pero bueno, por cuestiones personales que igual me enseñaron mucho sobre mí, este, les quiero decir que tengo conocimientos de economía, no soy una persona que no tiene ningún conocimiento sobre el dinero, el manejo del dinero, etcétera. Eh, pero bueno, me había llevado a ese lugar. ¿Por qué? Bueno, porque hay algo que hay que decir de entrada y es que nosotros, todas nuestras decisiones
Si uno quiere ser generoso, dice 95% son inconscientes, aunque muchos dicen en realidad 99% de lo que hacemos, de lo que decidimos, etcétera, es inconsciente. Es decir, no estoy conscientemente decidiendo eso, sino que hay algo inconsciente que me impulsa, me mueve, esos hilos ocultos que me mueven a resonar con determinadas circunstancias, decisiones, realidades, etcétera. Y es esta realidad del presente la que me permite mirar de dónde puede estar surgiendo esta realidad si yo siento que no es la que yo deseo y siento que no me satisface y siento que no, que como dice Marta Salat, no es la voluntad de Dios, o sea, la vida no, que nos ama, la conciencia amorosa que es la vida, que es abundante, que es diversa, que fíjense, ¿no? Lo que uno mira, la fauna, la flora, el mundo, ¿no? Y es como, wow, es un despliegue de abundancia, de colores, de estados, de lo que se te ocurra. Entonces, ¿cómo puede ser, ¿no? Que uno se sienta carente, se sienta como al margen de la vida, se sienta no tenido en cuenta o que no lo merece o lo que sea, ¿no? Esas cosas que nos vienen, que uno no sabe ni de dónde vienen, o que uno tenga aversión a recibir, o le genere culpa generar dinero o tener dinero o recibir dinero, bueno, todas esas cosas que pueden ir surgiendo. Y es porque eso, porque nosotros no somos conscientes a la hora de vivir nuestra vida. No es una decisión, no es que elegimos ser inconscientes porque somos vagos, no, es porque hay un inconsciente colectivo que rige, influencia, o sea, tiene más fuerza, influye sobre el inconsciente de cada familia y ese inconsciente familiar influye sobre tu inconsciente individual, ¿ok? Por eso es interesante, según la edad que tenés, según la circunstancia que estás viviendo con el dinero, en este caso que estamos hablando, prestar atención a desde cuándo empezó esta circunstancia que estás viviendo hoy, para entender un poco, bueno, si fue hace, no sé, yo tengo 40 desde mis 35, ¿qué pasa esto? Bueno, ¿qué pasó a tus 35 años? ¿Quién a los 35 años tuvo algún conflicto con el dinero? Bueno, hay muchas cosas que podemos encontrar sus raíces más profundas en el inconsciente familiar. Pero viendo tu cronología también podés ir detectando patrones, ¿no? ¿Cuál es tu patrón? Y yo, como les digo, me empecé a dar cuenta en esa época que estuve muy metida con diferentes talleres sobre abundancia. Enrique Delgadillo es un crack también hablando de temas de abundancia, de dinero, de monetizar tus bienes y servicios, de cambiar tu mentalidad acerca del dinero, la abundancia y el generar recursos, etcétera. Me acuerdo que estaba yo haciendo la corriente, estudiando con Humano Puente, me acuerdo, lo que hoy sería bioexistencia consciente. Creo que ya estaba en el segundo seminario, ya había hecho la primera parte y había hecho el segundo seminario gracias a un compañero, así fue, porque era como que nunca podía avanzar porque siempre me encontraba con un conflicto de falta de dinero, no me alcanzaba el dinero para pagar el curso o me tenía que meter en un lío tremendo a futuro, etcétera. Y lo que me di cuenta en ese momento es que mi vínculo con el dinero estaba muy afectado por mi vínculo emocional, con mis emociones, por mi estado emocional. Es decir, que cuando yo andaba mal anímicamente, gastaba en cosas que no necesitaba, gastaba en cosas que no tenían ningún sentido de ser a nivel ni práctico, ni una inversión para mi vida, ni nada, sino que era como de alguna manera buscar placer inmediato, satisfacción inmediata a través de comprar algo o gastar en algo, eh, solo para calmar la angustia o no sé, la tristeza o diferentes estados anímicos, ¿no? que estaba teniendo, o la ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, eso ya fue algo muy positivo para mí, porque cuando uno ya empieza a darse cuenta eh, qué detona que yo tenga una mala relación con el dinero, ya uno puede empezar a entender y además a prevenir, a decir, ok, no puede ser que yo cada vez que esté triste, que esté mal, que esté nerviosa o ansiosa o que tenga otro tipo de conflictos, trate de compensarlos gastando, comprando, con dinero que, todavía, que ni tengo, ¿no? Con tarjeta de crédito, por ejemplo, era en ese momento, me acuerdo. Entonces, bueno, esas situaciones que a veces nos llevan a un cuello de botella, a estar como, ¿no? Uno dice, estoy ahorcada, estoy con el agua al cuello, no logro salir, no logro destrabar, estoy siempre en un bucle, siempre estoy en la misma situación. Bueno, tratar de entender, primero, no culparse, porque es lo primero que hacemos a veces es culparnos, es que yo soy, vivo gastando, soy torpe,
o no sé, o esto de sentir como que uno es necio, ¿no? Que uno sabe que tiene un problema y lo repite, o los demás te pueden decir, pero si siempre te pasa lo mismo, bueno, si fuera tan fácil, todos no estaríamos en este planeta Tierra, estaríamos todos iluminados. El tema es que no es consciente justamente lo que estamos viviendo. Pero sí, si está hablando el inconsciente, yo puedo decir, ok, ¿qué está haciendo mi inconsciente? ¿Me está llevando a que no tenga dinero? ¿Me está llevando a que siempre me esté sobrando dinero y no sé qué hacer con el dinero? ¿O me está llevando a que tenga inestabilidad? ¿O me está llevando a una estabilidad, pero que me mantiene como a raya, que no me alcanza para un extra? O si tengo algún deseo de algo, no, solo para subsistir. O cada vez que gano dinero, de alguna manera se me rompe algo, me pasa algo y tengo que gastarlo de manera inesperada en otra cosa. Bueno, hay un montón de cosas que solo con tu propia vida y tu propia experiencia vas a poder ir dándote cuenta, ir tirando del hilo, para entender de dónde vienen estas historias. Ahora, en general, podemos ir a ver cuando conocemos nuestra historia a nivel familiar, sabemos nombres, apellidos, fechas de nacimiento, fechas de muerte de nuestros padres, de nuestros tíos, abuelos, bisabuelos, etcétera, podemos empezar a ver con quién resonamos por nombre, por fecha de nacimiento, por fecha de muerte, para entender con quién estamos resonando o a quién estamos representando de ese inconsciente familiar con esta situación que estoy viviendo en relación al dinero. Empezar a investigar dentro del árbol los asuntos de dinero. ¿Qué pasaba con el dinero en mi familia? Vengo de una familia donde siempre faltó, donde siempre hubo un montón, donde uno nace en una situación donde el dinero es normal que haya dinero, o donde lo normal era que no había, o donde lo normal era que costaba mucho lograrlo, o lo normal era que llegaba con facilidad, o siempre era, no sé, los abuelos los que bancaban a mis padres, siempre la plata venía de alguien mayor, o el dinero siempre se generó por una empresa y una tradición familiar. ¿Qué pasa cuando alguien quizás quiere dedicarse a otra cosa? ¿Qué pasó con las historias de grandes pérdidas de dinero, grandes pérdidas materiales, estafas, disputas por dineros que se prestan entre familiares, ¿no? Que sé yo, alguien le prestó un dinero al otro, hubo un conflicto, terminaron rompiéndose los lazos familiares por eso que al principio era una cooperación y se transformó en un conflicto. Bueno, debe haber historias, pero, ¿no? Gente que ha sido comprada, bebés comprados, bebés vendidos. Bueno, muchas historias hay en relación al dinero, ¿no? Gente que ha sido prostituida o que se tuvo que prostituir por dinero para sobrevivir. No sé, millones de historias de las que se les pueda ocurrir puede haber en estos asuntos. Los orígenes del dinero, cómo se generó dinero en mi familia. Por eso digo que tiene que ver mucho, hay como un pie muy importante de mirar los trabajos que había en mi familia a través de los cuales llegaba el dinero. Bueno, siempre se trabajó la tierra, siempre fue a través del comercio, fue siempre a través de, por ejemplo, el otro día la mamá de un amigo mío, Laura, que ella es terapeuta, trabaja en psicoprofilaxis infantil, ¿no? Preparar a los niños para que cuando entran a una operación entren con la mayor relajación y tranquilidad posible, entendiendo a qué van a ser expuestos en sus cuerpitos, y que entonces generalmente las operaciones salen mucho mejor porque obviamente los niños entran más conscientes y más tranquilos al proceso. Entonces generalmente la operación sale mejor y los posoperatorios son también más livianos. Y ella, bueno, me dijo algo que me pareció, le dije, lo tenés que grabar un reel con esto porque me parece de mucho servicio. Y es que ella cura el dinero que recibe porque ella me dice, yo estoy recibiendo un dinero que viene del dolor de una familia, porque hay una circunstancia difícil, dolorosa o de falta de salud de algún miembro de la familia, en este caso de los pequeños encima, que es lo que más, ¿no? Nos interpela en las familias, que le pase algo a alguna niña, algún niño y que tenga que intervenirse o que tenga algún problema de salud. Entonces, ella puede recibir ese dinero, es verdad que ella da un servicio muy hermoso además, pero el dinero que recibe viene de una situación dolorosa para la familia. Entonces ella lo que hace es bendecir el dinero, curarlo de alguna manera, para que ese dinero ¿no? Una de sus frases es que se libere del karma que trae ese dinero, para que obviamente se pueda usar con otra vibración ese dinero que se recibe. Pero cuando el dinero viene porque
no sé, porque alguien fue perjudicado en una herencia a favor de otra parte de la familia, o el otro día también escuchaba esto que nunca lo había pensado, que lo dice Saúl Pérez, de que a veces las herencias están como trabadas, las cuestiones por ejemplo, propiedades o dinero que se recibe en herencia por la muerte de un familiar, según cómo haya sido esa circunstancia de muerte, qué pasaba con ese familiar a nivel, digamos, justamente de su familia, etcétera, y el dolor que se haya generado, que se haya transitado, cómo se ha transitado esa muerte, cómo se ha hecho ese duelo o no, puede estar trabando generando un nudo en términos de propiedades, de herencias, porque, bueno, porque el recibir este dinero implica que alguien murió. El recibir esta propiedad implica que alguien sufrió, que alguien la pasó mal, o que, ¿no? O propiedades, yo conozco de muchas curaciones que se hacen en las casas, en los lugares, porque a veces ahí pasaron cosas muy terribles y los lugares se quedan impregnados de esa energía, de esa vibración, como hablábamos al principio. Entonces es muy importante pensar un poco los orígenes del dinero que yo recibo y después qué destino le doy, a dónde lo invierto, en qué lo gasto, si siento que eso realmente me hace sentido y si me siento en coherencia con el de dónde recibo el dinero y en qué lo estoy invirtiendo o gastando y de qué manera lo estoy administrando. Y también ver esto, porque hay mucho esto del dinero en relación a los estados emocionales proyectados en el uso del dinero, ¿no? O también muchos temas de autoestima, sentir que no merezco, que yo no valgo lo suficiente. Todo esto lo podemos ver en una carta en la casa 2. La casa 2, que es la zona taurina de tu carta astral natal, ahora les voy a mostrar en mi carta un ejemplo, te dice con qué tipo de actividades vos podés monetizar, materializar, generar tu propia economía. Vamos a ver, depende con qué energía, obviamente va a ser con diferente tipo de energías, ¿no? Depende del qué signo tenés en casa 2. Yo tengo 2 signos en casa 2. Es, bueno, esas actividades, con qué tipo de energía las podés generar para tener tu propia economía, tu propia estabilidad material, monetizable. Y Venus, que es la regente de la casa 2 también, ¿no? ¿Dónde está Venus? También te dice un poco a dónde está tu valor y cómo podés, haciéndote consciente y ejerciendo esa Venus, que es tu valor, hacer uso provechoso de esa casa 2, ¿no? De toda esa información que vos tenés. También es importante la luna para mí, porque la luna habla de nuestras necesidades básicas, y yo siempre digo que no podemos hacer uso de nuestra Venus si no integramos nuestra luna. ¿Por qué? Porque la luna es justamente el inconsciente, los patrones repetitivos familiares, el pasado familiar, nuestras necesidades básicas, nuestro mundo emocional. Entonces, integrar la luna, que es algo que les repito hasta el cansancio en las lecturas de carta natal y de rebo solar, entender mi mecanismo lunar de supervivencia, de cómo nutrir mis propias necesidades, de cómo automaternarme, cuidarme, darme estabilidad emocional, es muy importante, porque si yo quiero conectarme o desplegar más conscientemente mi energía venusina, pero no integré mi luna se la va a llevar puesta, porque si yo, por ejemplo, no comí, no dormí, no me siento segura en el lugar donde vivo o no tengo un lugar estable donde vivir, es muy difícil que esté vibrando con una gran autoestima, conectando con mi deseo, ¿no? Porque solo puedo pensar en supervivencia, en cuándo voy a comer, cuánto voy a generar este día para pagar el alquiler o cuándo voy a encontrar un lugar estable donde vivir. Entonces, a veces, ese modo supervivencia tiene que ver mucho con lo lunar, entonces hay que trabajar mucho lo lunar y tenerlo bien integrado, saber cómo automaternarme, cómo nutrir ese mecanismo, ese o esos varios mecanismos lunares que generalmente traemos para entonces desplegar, desde, ir a conectar con Venus, ¿ok? Es como cuando decimos, para decirlo bien concretamente, un niño que no comió va a ir a la escuela y no va a poder pensar, aprender, integrar algo, porque solo puede pensar que tiene hambre, ¿ok? O que tiene sed, o que tiene frío, ¿no? Cuando íbamos a la escuela y si no hay calefacción, es como no puedes pensar, ¿tá? Entonces, bueno, ¿cómo vas a conectar con qué deseas si ni siquiera lograste lo básico para sobrevivir? ¿Ok? Entonces, es muy importante indagar entonces en tu presente, cómo está tu vínculo con el dinero en el presente, desde cuándo está esa circunstancia, que hoy vivís en el presente, desde cuándo sentís que estás en esa relación de esa manera con el dinero, desde de dónde llega el dinero a tu vida, con qué tipo, cuál es el origen del dinero en tu vida y a dónde lo destinás, cómo sentís que te vinculás con el dinero, cuándo gastás, cuánto gastás, de qué manera, con qué frecuencia, cómo estás emocionalmente cuando haces esos gastos,
Si puedes darte cuenta que cuando andás mal, por ahí gastás más o gastás mal, y cuando te sentís bien con vos, no necesitas estar comprando cosas, gastando a cada rato, consumiendo, sino que te interesa más ver en qué invertís tu dinero, pensás mejor, con más tranquilidad, sin estar en el rush de modo supervivencia. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden ver. Y esto, relacionarlo con esto que te digo de, bueno, en mi familia, quién vivió esta situación que yo estoy viviendo, con quién estoy resonando, si yo conozco mis datos, bueno, me llamo igual que mi abuela, que mi mamá, que mi tío, que mi primo, que mi papá, que mi bisabuelo, o sea, lo que sea, ¿no? ¿Cuál era la historia con el dinero, con el trabajo, con el recibir, con el disfrute de esa persona, si era una persona que estaba muy arraigada en creencias como era antes, ¿no? Antes había mucha creencia porque además era así la realidad de ese momento, de mucho esfuerzo, todo costaba mucho, todo era más estable, pero todo llevaba más esfuerzo, más tiempo, la gente que prácticamente no tenía más tiempo que para trabajar y estar los fines de semana en su casa con suerte. Bueno, ver un poco también eso, los patrones acerca del esfuerzo, el sacrificio, si solo vale el dinero que yo gano con sangre, sudor y lágrimas, como dicen por ahí, o si el dinero me llega fácil me da culpa, si siento que me valoro poco, que me valoro mucho, que me siento coherente con el valor que yo ofrezco mis bienes y servicios o que me pagan por mi actividad laboral. Estoy trabajando en algo igual que alguien de mi familia, toda la vida todos trabajamos en lo mismo, estoy haciendo algo distinto de lo que siempre se hizo en mi familia. Bueno, hay muchas cosas que se pueden investigar y a veces con ver, solo con poner nuestra atención, nuestra conciencia, ¿no? La luz, prender la luz e iluminar esos asuntos, simplemente con ver eso, ya algo en nuestra economía, en nuestra relación con el dinero, con el trabajo, con, cambia, con nuestra autoestima, cambia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy teniendo la voluntad consciente de mirar mi inconsciente. ¿Mm? Eh, Me gustó mucho este cuento, que hacía un montón que yo no lo escuchaba, lo volví a repetir, Saúl Pérez, pero a mí me lo habían dicho, creo que en metafísica, cuando yo estudiaba en la escuela de metafísica, creo que Wayne Dyer lo contaba también, ¿no? Esto de que a un hombre se le pierden las llaves en su cochera, en su garage, y no hay luz en el garage, entonces dice, bueno, no las puedo encontrar acá porque no veo nada, me voy a la calle donde está la farola prendida, la luz, y me pongo a buscar las llaves, y viene un vecino y le dice, ¿qué estás haciendo? No, perdí las llaves del auto, a ver, yo te ayudo a buscarlas, y no la encuentran, y dice, ¿y dónde las perdiste? No, en el garage. ¿Y por qué estás buscando acá? Bueno, porque acá hay luz. Sí, pero las perdiste allá, en el garage, donde no hay luz. ¿Qué quiere decir esto? Que que uno muchas veces busca soluciones o cambios en el afuera, donde la luz está prendida, o sea, en lo que vemos, cuando en realidad las llaves que abren las puertas y destraban los nudos están ahí a donde no hay luz, justamente en la zona del inconsciente. Tengo que poner la luz ahí, no ir a buscar a donde hay luz donde ya veo, porque ahí solo lo que voy a ver es el síntoma, el efecto de algo que está pasando a nivel inconsciente. Y siempre les digo, la realidad que yo vivo hoy no está sintonizada con lo que yo siento hoy, porque por ahí usted dice, no, yo estuve haciendo un montón de laburo y hoy me siento una persona con buena autoestima, me siento abundante, pero mi realidad no dice eso. Bueno, muchas veces no tiene que ver con que estés siendo incoherente hoy, sino que tu realidad de hoy es la materialización de tu pasado. Entonces, por eso les digo, ¿desde cuándo estás viviendo esta realidad? ¿Por qué? Porque por ahí estuviste haciendo un trabajo que lleva su tiempo, a veces, depende del nivel de impacto, a nivel de conciencia, la toma de conciencia, cuán fuerte es, a veces hay un cambio drástico y rápido de tu realidad y a veces no, a veces lleva un cierto tiempo del tiempo de la materia, que es más denso, más lento que el tiempo de la mente, en que algo haga clic, ¿ok? Eso tiene que ver con también creencias acerca del tiempo, cuánto tiempo yo siento que puede tardar en que cambie una situación. Cuando uno no cree tanto en el tiempo lineal, uno sabe que cuando toma conciencia hay cosas que se destraban instantáneamente, de repente, ¿no? Como me pasó a mí, me acuerdo cuando buscaba trabajo, yo estaba trabajando de pasante, cuando estaba estudiando, empecé unas pasantías, me pagaban como a una pasante, muy poco,
en la Municipalidad de Rosario y en un momento me quisieron renovar, trabajé todo un año, primero en un proyecto del medio boleto estudiantil, yo estaba en una oficina haciéndole la foto, tomándole los datos a las personas, trabajando en la compu, después trabajé en calle, revisando basura para auditar a restaurantes y comercios, etcétera. Fíjense, ¿no? Y me quisieron renovar y le dije no porque necesito, ya estaba terminando había terminado prácticamente la carrera, necesitaba sacar unos finales nada más y quería buscar un trabajo para independizarme económicamente, entonces un trabajo a tiempo completo. Y bueno, y buscaba, y meses, y me tocaba mudarme, o sea, necesitaba dinero para mudarme, un montón de cosas que al final fue mi papá, que en ese momento ya era la única fuente de ingreso familiar, el que me ayudó, el que puso el dinero, hizo toda la movida. Me odió en ese momento por todo eso, pero bueno, yo estuve 3 meses haciendo todo tipo de entrevistas y no conseguía trabajo de qué, de licenciada en economía o todas cosas que ver con economía. Bueno, no encontraba y no encontraba y no encontraba. Y me termino mudando, gracias a mi papá, que tuvo un gran enojo conmigo en ese momento, me acuerdo, tuve no una discusión, simplemente recibí todo su enojo, todo su descargo de enojo en ese momento, supongo que estaba muy cansado, mucho esfuerzo, bueno, mucho laburo, mucho sacrificio para que yo pues, estuviera en esa situación. Y a los 2 días que me mudo, viene una amiga, mi amiga Paula, y me dice, Gaby, en mi trabajo, yo era mi amiga y yo no sabía ni en qué trabajaba, así soy. Me dice, en mi trabajo están haciendo entrevista, hay una vacante. ¿Querés una entrevista? Sí, ni sabía de qué era yo. Sí, quiero. Me explicó un poco de qué trabajaba ella, pero de cuál era la vacante que había. Y digo, bueno, sí. ¿Dónde estaba el trabajo? La oficina, a 2 cuadras de donde me había mudado. Bueno, voy, a la media hora tenía el trabajo. Un trabajo a tiempo completo, era un laburo donde me hice un montón de amigas nuevas que todavía tengo, eso fue en el 2008. No, estoy diciendo mal. Sí, no, 2008, 2008, 2009, 2009 entré, en febrero creo de 2009. Y estuve 6 años ahí trabajando. Bueno, fue espectacular ese primer trabajo, tenía un jefe que la verdad, Fernando, que era una persona que me mostró mucho un liderazgo que era una persona con humor, una persona humana y al mismo tiempo una persona que sabía poner los puntos, sabía llevar adelante la empresa, ¿no? Me gustó mucho esa experiencia. Me fui, renuncié porque quería viajar, quería hacer otra cosa, llegué a un estado como de maqueta, me acuerdo, y dejé el trabajo, vendí todo, me acuerdo que mi mamá estaba espantada, pobre, y me fui de mochilera a los 30 años, recién cumplidos, me fui y duré 3 meses y volví con nada. Eh, y, y bueno, y ahí aprendí mucho sobre el valorar las cosas porque yo, si bien no era una chica de pueblo, y mi familia me financió mis estudios y que yo me fuera a estudiar a una ciudad, en un departamento alquilado con una amiga, o sea, circunstancias muy benéficas. Era mucho esfuerzo para mi familia. Y bueno, resultó que seguí estando en Rosario, ¿no? Pero creo que uno aprende a valorar también cuando uno tiene que generarse uno mismo, ¿no? Es como un momento de madurez a nivel económico, ¿no? A veces las cosas vienen, ya les digo, como me pasó en ese caso, vino el trabajo, y se destrabó esa situación que yo tenía, me independicé económicamente, voy a decir, papá, ya está, no tenés que bancarme más, era como una liberación para él y para mí también, porque era mucho peso, mucha presión para mí que haya mucho esfuerzo y sacrificio para que yo estuviera viviendo en Rosario y pudiendo estar ahí. Y, y asimismo después dejé todo, ¿no? Entonces fue cuando tuve que volver, que volví sin nada, en el peor momento me acuerdo de mi mamá con su adicción y su depresión, etcétera, y que estuve 2 meses con ella y me volví a Rosario pidiéndole plata a mi mamá porque no tenía nada, había vendido todo, no tenía absolutamente nada de nada. Me volví haciendo un intercambio de atención de 3 turnos o 4 turnos por semana en un hostel, se hace mucho el intercambio de hospedaje por ayudar en el hostel. Y bueno, fue la manera que yo viajando había conocido y digo, bueno, uso eso como para tener a dónde vivir, no molestar tengo un montón de amigos en Rosario, pero no quería que nadie se esté haciendo cargo de mí, ¿no? Por esta presión que había estado viviendo mucho en relación sobre todo a mi papá, ¿no? Que trabajaba mucho y se sacrificaba mucho y para mí era mucha presión y lo había sufrido mucho y no quería volver
para mí era estar molestando, ¿no? Entonces, me acuerdo que, bueno, encontré esa forma y empecé a hacer un poco de todo, ¿no? Nunca había trabajado de moza en mi vida, de hecho soy desastrosa, hay que decirlo, cero experiencia, así que es malísima. Tengo otros dotes. Pero bueno, me acuerdo que un lugar donde yo estudiaba teatro, iba a algunos talleres de teatro, me ofrecieron volantear para las clases y los cursos de teatro en los fines de semana fuera de los teatros. Este, ya me había convertido en instructora de yoga, entonces daba clases a domicilio porque no tenía un espacio para dar clases. ¿Qué más? Bueno, fui moza, volanteé, di clases de yoga a domicilio. Después me sale ser promotora en una exposición en Expo Carreras, que era de varias facultades, institutos que ofrecen, ¿no? las carreras, las oportunidades para estudiar. Bueno, me tocó ser promotora. Y de ahí justo agarré, porque ahí conocí a la directora del instituto, había una vacante que yo no pude agarrar porque yo no tenía título universitario, lo cual dije, bueno, no es para mí, claramente, muy tranquila yo, ya estaba muy entregada a la vida. Y ahora les voy a contar por qué les digo todo esto, porque hubo todo un mindset que me llevó a esto, ¿no? Bueno, días después me llama la directora que, bueno, había tenido un problema de salud un portero y entonces había una vacante que con secundario se podía tomar y me ofreció ese reemplazo se alargó, se convirtió después en una posibilidad de titularizar en la provincia porque otra persona que trabajaba conmigo también entró en pasivo, o sea, tenía una enfermedad y no podía estar como una persona activa. Y así terminé trabajando ahí casi 5 años prácticamente, que después terminé dejando todo por circunstancias familiares, de que fallece mi mamá, me hago cargo de mi hermana más chica con discapacidad, me tengo que ir de la provincia porque mi hermana estaba en otra provincia, etcétera, cuestiones de obras sociales, bla. Pero, ¿qué pasó en ese momento? Para mí ese momento fue un experimento muy espectacular de decir, bueno, tengo que madurar, ¿no? Era un momento de retorno de Saturno un poco, y era como, bueno, usar todo lo que sé para ir generándome oportunidades. Y me acuerdo que yo dije, bueno, yo no sé, cuando estaba en el hostel, ¿no? Que no tenía nada, tengo que generar dinero, por lo menos para comer. Lo que estaba bueno es que al haber comunidad, y eso digo, eso funcionaba mucho en el pasado también, ¿no? Siempre que hay comunidad, ahora estamos muy todos como sálvese quien pueda, cada persona haciendo lo que puede con su propia vida, pero realmente, o si tenés familia, por ahí te ayuda tu familia, pero la falta de comunidad hace que todo sea mucho más, me sale rudo, en la vida. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hay red, cuando hay comunidad, por ejemplo, para comer, mis gastos eran, o sea, mi vida era muy simple, se simplificó mucho mi vida. O sea, yo tenía dónde dormir, y dónde vivir, porque trabajaba unos turnos en recepción del hostel, que además me encantaba, porque me encantan los viajeros, ¿no? Esto de Venus en Sagitario que tengo yo. Así que estaba muy cómoda haciendo eso, trabajando, limpiando algún baño, cambiando las camas en las habitaciones, bueno, hacía eso. Además me hice un montón de amigos nuevos. Estaba en un momento muy malo emocionalmente yo por de dónde venía, de haber estado con mi mamá en un momento, encontrar a mi mamá en su peor momento anímico. Y, y bueno, y fui haciendo red y entonces con otras personas, también me acuerdo con Nati que dijimos, bueno, vamos a hacer tortas y vamos a salir a vender tortas. Salimos a vender tortas por el parque, no sé, muchas cosas que era como, bueno, lo que surja lo vamos haciendo y vamos viendo, ¿no? Y yo me acuerdo que hubo un pensamiento que fue como, yo le voy a decir a todo lo que la vida me traiga que sí, porque no sé detrás de esa puerta qué otra puerta puede haber. Yo no sé a quién voy a conocer, que me va a dar otra oportunidad y otra oportunidad. Entender que nada es definitivo, pero cuando uno está dispuesto, se abre a que la vida lo ayude, tiene que entender que a veces las ayudas vienen de formas que uno no espera o que uno no son las que uno cree que son ayudas, pero lo son. Y entonces así fue, ¿no? Qué sé yo, me acuerdo que una chica que era novia de uno de los dueños del hostel se pelearon con su pareja, entonces se fue y ella tenía un trabajo de moza en un lugar, entonces ya me dejó ese laburo a mí en el medio de su conflicto, tuvo esa grandeza de dejarme un papelito, te dejé recomendada para mi trabajo, para que ocupes mi rol. Yo era un desastre, pobre ella buenísima, yo era un desastre. Me acuerdo que entré a trabajar ahí conocí al encargado que justo hacía música, terminamos armando una banda, me hice amiga de Yus, mi amiga de Venezuela, que bueno, ya no somos amigas, pero en ese momento, bueno, ella fue una gran amiga y eso que estuve 2 semanas nada más ahí, porque surge esto de la Expo Carreras,
y bueno, el reemplazo que surge por la Expo Carreras era el mismo horario que yo trabajaba en el bar, entonces digo, bueno, prefiero un reemplazo en un instituto terciario que un bar que lo puedo volver a encontrar. Yo había trabajado ya en otro bar que había cerrado, que había durado muy poquito. Y bueno, ir haciendo cosas que por ahí para uno son incómodos, porque uno se pone a hacer cosas que no sabe hacer, o que uno sabe que no es, que no es muy bueno trabajando de eso, por ahí, ¿no? Fastidiando a mucha gente en esas 2 semanas que estuve en el bar. Pero bueno, de ahí siguiendo un poco el instinto, ¿no? Y las oportunidades. Y miren cómo es esta gente que también les agradezco mucho de Rosario, que yo iba a los talleres de teatro, que fueron los que me dieron para volantear los fines de semana porque sabían que yo estaba de nuevo en Rosario y que estaba buscando trabajo y que no tenía. Entonces, bueno, no me podían dar un trabajo, pero me ayudaron con ese trabajo que era algo más, ¿no? De fines de semana nada más. Pero gracias a eso después me ofrecen lo de la Expo Carreras y gracias a eso conozco a la directora y gracias a eso, nada, la directora me vio trabajar, me vio mis ganas de trabajar y mi capacidad de comunicar y de tratar con la gente ¿no? Y así fueron llegando las oportunidades y llegó un nuevo trabajo estable, mejor que el trabajo anterior que había dejado, más vacaciones, menos horas de trabajo, yo tenía casi todo el día libre para hacer lo que más me gustaba, que era mis sesiones de tarot consciente, de biodecodificación. Yo todavía no estaba haciendo astrología, pero no era como un servicio pagado, sino que me practicaba astrología porque me gustaba. Y bueno, y así la vida nos va llevando. Entonces, esto de la disposición ante la vida, ante las oportunidades, entender que a veces tomar una oportunidad no es casarte con esa oportunidad, sino entender que, bueno, diciéndole sí a la vida, eso va abriendo otras puertas y eso va abriendo otra puerta, y uno nunca sabe cuánto va a estar en una oportunidad que toma o a quién va a conocer o qué contacto puede surgir o qué información le puede llegar gracias a haber dicho que sí. Así que bueno, es cierto, como hablábamos el otro día con un amigo, que no es lo mismo las edades, las etapas de la vida en las que estamos, porque obviamente cuando uno tiene 20 y pico, 30 y pico, uno tiene cierta energía para abrirse, después uno ya va viviendo cosas, va teniendo más golpes o más cicatrices, o más desgaste, o más cansancio, o la salud no es la misma, etcétera. Entonces, bueno, a veces se puede complejizar un poco, ¿no? Pero todo tiene que ver mucho igual con las creencias, ¿no? Las creencias de que porque tengo esta edad no, o de que porque tal cosa no. Bueno, a veces es nuestra mente las que nos pone el límite antes de que el límite aparezca en la realidad. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho con eso porque las llaves hay que buscarlas a donde no está la luz. Esa es la gracia. Ir tanteando, ir por intuición, ir tratando de prender la luz de nuestra intuición, de las cosas que hemos aprendido, usar nuestra experiencia a nuestro favor, ¿no? Como hice yo en un principio, usar lo que sé ahora y después, bueno, ir aprendiendo, ir descubriendo e ir conectando los puntos. Pero tiene que ver mucho también con un momento de confiar. Y en ese momento, si bien parece por ahí que yo estaba muy confiada en la vida, en realidad yo estaba, se los digo en argentino, cagada en las patas de la situación que estaba viviendo. Me acuerdo mucho de pensar, yo a esta edad no tendría que estar viviendo esto, a esta edad el resto de las personas que conozco ya están en una empresa o están en un trabajo, tienen estabilidad o tienen su familia, están en otra instancia. Eh, y también hablábamos de esto de las edades, el otro día hablaba con mi hermana, yo tengo 40 años, pero claro, si uno se piensa en relación a sus padres, en mi generación, es un contraste bárbaro, ¿por qué? Porque el mundo cambió mucho. Y si uno mira a sus padres y dice, pero mi mamá y papá a sus 40 años tenían su casa, su auto, sus trabajos estables, su familia, y yo no tengo ni mi casa, ni mi trabajo estable, ni tengo mi vocación, con la cual voy subsistiendo. Ahora les voy a mostrar, ¿no? Un poco para que entiendan con mi carta natal mi situación, pero, pero no podemos compararnos con otras personas que tienen otras circunstancias, que tienen otro back inconsciente familiar y colectivo, otras personas, por ejemplo, las personas de edades más las generaciones nuevas no tienen tan impregnado el peso, esta programación que sí traían las generaciones anteriores que vinieron escapando de guerras o que se morían de hambre o que era muy difícil la vida antes. Entonces todo costaba mucho, es verdad que cuando lo lograbas se establecía a lo largo del tiempo, pero costaba un montón, mucho esfuerzo físico, muchas horas del día, casi uno no tenía tiempo ni para, por eso también es recién ahora que tenemos tiempo para pensarnos que podemos también encontrar las herramientas y sanar un montón de cosas.
Pero es que antes no había tiempo ni para eso, o sea, no había ni energía para eso. Antes era más un paradigma de supervivencia el que había, ¿ok? En general, digo. Entonces, cuando uno mira para atrás, claro, se encuentra con generaciones que vivían en otro mundo. El mundo en el que yo vivo, mi generación, yo soy del 84, del 80 y pico en adelante, vivimos en un mundo de transición y los que nacieron las últimas generaciones en un mundo completamente nuevo y diferente, con otros paradigmas, con otras creencias, ya con internet, con otras tecnologías. Uno vio pasar, ¿no? Yo vi el cassette, el CD, hasta Spotify. Entonces, realmente nos puede hacer mucho daño o puede ser un muy mal diagnóstico porque vamos a estar distorsionando mucho las conclusiones que podemos llegar a sacar si miramos nuestra realidad a nuestra edad y las queremos comparar con la generación anterior. Y te vas a frustrar muchísimo, ¿ok? O te vas a sentir que sos un fracaso y no es así, ¿ok? Vos tenés que compararte con vos misma o con vos mismo y tener en cuenta el contexto del que venís, las cosas por las que pasaste, a dónde estás ahora, o sea, hay que hacer un diagnóstico objetivo de tu realidad y la comparación tiene que ser con tus propias versiones anteriores, y sobre todo entender el contexto familiar tuyo y entender el contexto actual, de la realidad actual, del mundo como es hoy, en el que estás viviendo, ¿ok? Porque si no, tu vínculo con tu evaluación acerca de cómo estás con el dinero, hoy prácticamente está desapareciendo el dinero a nivel papel y prácticamente seguramente vamos hacia un mundo donde va a ser todo un dinero virtual. Abundan las billeteras virtuales, las aplicaciones, la capacidad de cualquier persona, ¿no? La democratización, entre comillas, de poder invertir en fondos, en esto, en el otro, o sea, hay mucha apertura y muchos recursos para aprender acerca de inversiones, del dinero, de gestionar el dinero, cómo generarlo. Bueno, hay tantas cosas hoy que han cambiado que realmente, bueno, estamos en otro paradigma, ¿ok? Pero venimos de esas familias, de ese inconsciente familiar, por eso quizás también el contraste. Entonces, muy importante entender lo que estoy viviendo hoy y que a veces puedo estar viviendo desde un inconsciente familiar que vivió en otro paradigma, pero yo lo estoy experimentando en este. Entonces hay un contraste de mis creencias con la realidad que vivo en el mundo en el que estoy que ¿no? Es como que me saquean, ¿no? Me saquean el sistema, ¿no? Se sabotea un poco mi capacidad de estar en coherencia y de poder vincularme desde un lugar, desde el presente, con el dinero. ¿Ok? Así con todo. Siempre es bueno, me acuerdo mucho y se los he repetido mucho, esto de deja un espacio en blanco, era un texto que escribí hace mucho cuando tenía un blog, que era Yo Soy Otro Tú, después cuando se transformó en podcast lo hice, lo grabé. Deja un espacio en blanco es una de las inspiraciones que se me vino de que hay que dejar que la vida entre, que la vida juegue. Cuando creo que todo lo tengo que gestionar desde mi mente humana, limitados, condicionados hasta las manos, porque venimos de esa programación inconsciente. Pero cuando yo digo, bueno, a ver, estoy en este problema, ¿cuáles son las alternativas que yo desde mi mente y mi experiencia pasado puedo ver? Bueno, puedo resolverlo por acá, tengo esta otra posibilidad, puedo hacer esto otro, o X, digo yo, o lo que la vida me quiera hacer enterar, ¿no? Lo que la vida me proponga, lo que la vida me traiga como para que yo me abra a algo nuevo. Si yo no dejo un espacio en blanco para que la vida entre, para que la vida juegue, voy a estar jugando al solitario. Y es muy probable que te sientas como el perro que se corre la cola, ¿ok? ¿Por qué? Porque la vida, yo digo, la vida es una conciencia, una inteligencia divina, abundante, amorosa, que está presente en la eternidad. Y nosotros somos una encarnación, una expresión de ella, filtrada por un montón de creencias y de supervivencia y de dramas y dolores, etcétera, y de distorsión que genera el ego, que estoy habitando un espacio temporal que es ínfimo cuando miro la vida toda. Entonces, la vida toda es como la fuente de todas las posibilidades, recursos e infinitas cosas que yo ni siquiera me puedo imaginar. Yo, cuando estaba en ese hostel viviendo, sobreviviendo quizás, pero la verdad se me había vuelto la vida muy simple. Imagínense cuando tuve un sueldo de nuevo. Para mí era como, ¿para qué quiero toda esta plata? Y era un sueldo común, pero para mí era un montonazo porque yo me he dado cuenta que no se necesita tanto para vivir. También me di cuenta que cuando uno está en trabajos de muchas horas al día y no es un trabajo en el que uno se sienta que le da un sentido a tu vida, y ese fue como la otra, fui avanzando, ¿no? Por etapas, desbloqueando los niveles de Mario Bros, como digo yo, también pasa que uno gasta para calmar frustración.
Uno se siente frustrado porque uno tiene un buen trabajo, tiene buenos compañeros, hay un buen ambiente, tiene un buen jefe o jefa, recibe un buen sueldo, tiene sus vacaciones, su aguinaldo, sus cosas, sus beneficios, tiene esa estabilidad, pero hay algo que es como que le falta hacer un clic, ¿no? Que falta que yo como ser, como alma, me sienta que tiene un sentido que yo esté haciendo esto y no que estoy trabajando por el dinero. Entonces, uno va desbloqueando, primero va ganando la estabilidad, después va mejorando esas situaciones de estabilidad, ¿no? Pasando por ahí de un laburo que era de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a trabajar de 6 de la tarde a 11 de la noche, de tener más vacaciones o de tener más amplitud horaria o más flexibilidad, de no trabajar los fines de semana cuando antes trabajaba los sábados. Bueno, cosas que uno va mejorando hasta que después uno dice, bueno, y ahora me encantaría poder hacer algo donde yo siento que estoy aportándole algo a la gente y no trabajando para cobrar un sueldo a fin de mes, ¿no? Uno va buscando, siempre va queriendo evolucionar su situación. Y entonces ahí fue que vino todo el drama familiar, parece que inconscientemente lo llavé, que me liberó, pero obviamente me trajo otras condiciones, me cambió completamente la jugada, yo tuve que dejar todo con lo opuesto, me fui y no volví más, me acuerdo, Rosario, siempre lo cuento, sin saber que iba a ser así. Sabía que venía un cambio de vida porque uno va viendo circunstancias, cosas, y uno dice, bueno, al final no voy a poder traer a mi hermana a vivir a esta ciudad, o sea que iba a tener que cambiar el horario de trabajo, porque si trabajo de noche no puedo cuidar de mi hermana, no la puedo dejar de noche sola, pero puedo pedir un traslado dentro de lo que es educación y estar en otra escuela, en un horario distinto al horario que ella vaya al centro de día. Después pasó que no, porque no la puedes mover de provincia porque se queda sin obra social. Ah, o sea, tengo que dejar todo y irme a otra provincia, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Bueno, yo ya era terapeuta, entonces digo, bueno, me sostengo entre lo que por la muerte de mi mamá quedó su casa obviamente sin habitar, entonces bueno, se alquiló la casa para poder pagar un alquiler en otra ciudad, pensé también en volver a mi ciudad natal, digo, si volvemos ahí, la habíamos pasado muy mal, la verdad había muchas memorias dolorosas cercanas, digamos, entonces digo, bueno, elegí otro lugar, me fui a la costa para ver el mar, para pensar, bueno, viene un cambio grande para mi vida, me estoy haciendo cargo de una persona, no es que decidí ser mamá, sino que de repente, que igual te impacta, por supuesto, uno no sabe en la que se mete hasta que está ahí, pero cuando te tenés que hacer cargo de alguien de repente, y además con discapacidad, ¿no? Que tiene otras complejidades, etcétera, bueno, no sabía la que se me venía, entonces yo fui tratando de poner siempre al servicio de las circunstancias las cosas que entendía, que aprendí, que mi experiencia o las intuiciones que tenía, y confiando mucho en la vida, porque no te queda de otra. Pero ya les digo, cuando estaba en el hostel me acuerdo de salir todos los días con mi amiga Nati a tomar mate y a sacar todos los miedos, porque era un miedo constante, ¿no? No sabía cuánto tiempo podía estar realmente en ese hostel, en algún momento si no conseguía trabajo, qué iba a pasar, y pensando todo el tiempo tengo 30 y ahora ya no voy a conseguir ningún trabajo porque están buscando gente de 20, conseguí trabajo igual, o sea, las creencias, los miedos, pero tener alguien con quien hablarlos, sacarlos, para no darle fuerza internamente y uno estar vibrando en eso, hace muy bien. Nos da mucho miedo decir los miedos que tenemos y las creencias en voz alta, porque nos parece que vamos a sentenciar algo, pero es al revés. Cuando uno las saca de su sistema. Entonces, es como, me doy cuenta que estoy diciendo una estupidez o que estoy diciendo algo que no tiene por qué ser así, ¿no? Uno puede debatirlo, rebatirlo con otra persona, generalmente con alguien, ¿no? De mucha confianza, porque hay que sentirse con confianza para poder decir todo eso. Y eso también fue un ejercicio cotidiano de todos los días levantarme con llena de miedo, de inestabilidad, de incertidumbre, y decir, bueno, reseteamos porque tengo que vivir este día y tengo que tratar de estar bien para conectar con buenas cosas, con buenas oportunidades. Bueno, y así, todo un laburo, ¿no? Diario fue. Eh, pero bueno, por eso les digo que hay muchas cosas que uno va aprendiendo después que cuando tiene a veces un trabajo estable, uno gasta para calmar la frustración por ahí no estar sintiendo que tiene un sentido mayor más que ganar dinero el hacer lo que uno hace y uno le está dedicando mucho tiempo de su vida. Hay muchas, muchas cosas y además yo he tenido yo digo que tengo un buen back a nivel de inconsciente familiar en cuanto a trabajo, por ejemplo, porque he tenido buenos jefes, buenos trabajos, ambientes bastante, o sea, muy buenos. El primer laburo fue increíble, para mí era un muy buen ambiente de trabajo, con las cosas que tiene una oficina, por supuesto, pero era un buen ambiente laboral. De hecho, mis amigas, eran todas mis amigas, ¿no? Me hice un grupo de amigas gracias a ese laburo. Después, el segundo trabajo más estable, que fue el del instituto, sí, había una persona con la que la verdad que de entrada había mala energía, pero también con ella me entrené mucho a nivel interno, ¿no? A nivel personal. Uno depende cómo uno use todo. Si uno lo usa para
Victimizarse, o uno dice, bueno, tengo esta persona con la que tengo que convivir todos los días, tantas horas, bueno, es un perno, o me genera mala energía, o tiene mala actitud, o lo que sea, bueno, veo cómo hago yo para gestionarlo de la mejor manera que pueda, aprender algo, por qué tengo esta persona, qué me está mostrando, qué puedo cambiar de mí, ¿no? De mi actitud, Así que siempre se puede aprender. Yo me acuerdo en el primer trabajo que yo decía, yo voy al laboratorio. Todo espacio donde uno comparte con gente y muchas horas diarias es un laboratorio de vida, ¿ok? De vínculos, de relaciones, para conocerse a uno, para mejorarse, para evolucionar, para mejorar, ¿ok? Para cambiar, para bien. Así que bueno, depende de cómo tomemos las circunstancias. Con el dinero lo mismo, ¿no? Me fui un poco al trabajo porque está muy conectado con el dinero. Este, pero bueno, es muy importante entender esos orígenes, buscar esas historias y tratar al menos de no juzgar. Tampoco es que porque pasaron esas cosas, yo ahora soy una víctima de mi árbol familiar. No, no, no. Hay que entender que hubo dolores, sufrimientos, distancias, conflictos, nudos que quedaron ahí sin poder sanarse por situaciones de que en ese momento no quedaba otra por sobrevivir, por un montón de cosas, nos ponemos a generar dinero de maneras que no son las que queremos, o que estamos mal pagos, o que, bueno, por ahí a veces queda el dinero cargado con proyecciones de enojo, de resentimiento, de broncas, de que, no sé, quizás el dinero implicó una distancia con lo afectivo, el que se rompa o se divide una familia, o que uno no se hable más con, no sé, con un hermano, con un primo, con un padre, con una madre, con un hijo. O sea, hay muchas historias donde el dinero, hay que ver que no es el dinero el culpable, sino que en el dinero depositamos el conflicto. Entonces, lo que hay que entender es que el dinero simplemente está siendo el elemento con el cual, a través del cual yo lo puedo ver. ¿Ok? Entonces, al final, no es mi relación con el dinero, sino mi relación con algo que yo estoy poniendo en el dinero. ¿Ok? Bueno, esto de también, ¿no? A veces compensar, a veces uno gasta más porque en realidad está tratando de compensar con pequeños placeres instantáneos, con satisfacciones inmediatas, algo que lo está frustrando más de fondo. ¿Ok? Entonces, cuanto más voluntad tengamos de mirar eso que está pasando de fondo y afrontarlo sin estar tapándolo con esos placeres o satisfacciones de corto plazo, mejor va a ser, ¿no? Porque la idea es tratar de generarnos un bienestar a largo plazo, no ir tapando con curitas algo, y vivir, ¿no? Fingiendo demencia, como se dice mucho ahora. Eh, ¿Qué más les quería decir? Bueno, yo creo que hay que obviamente revisar mucho la autoestima, la sensación de merecimiento. Me refiero a sentirme que está bien, si alguien, ¿vieron cuando una persona le puede regalar lo mismo a dos personas distintas y una se puede sentir como, gracias, qué bueno, y la otra persona puede sentir como, ay no, ¿por qué me estás dando esto? No me tendrías que dar nada. ¿Vieron esa gente que le cuesta recibir? O que, ¿qué pasa con esto del dar y el recibir? Hay que revisar mucho eso, ¿no? Cuánto siento que valgo, el valor que le pongo a las cosas, ¿no? Si yo siento que estoy bien paga a nivel de un sueldo, a veces el sueldo no lo determinas vos, sino un sindicato o una puja, no sé, de economía o de la empresa o de la rama en la que vos estás trabajando dentro de lo que es el mercado laboral. Entonces hay como aumentos que son otros los que lo disputan por vos, los consiguen por vos, por decir así. En otros casos podés ser más independiente y poder decirle a alguien, che, me parece que vale más mi trabajo, o yo necesito que me pagues más, o te quiero pedir un aumento. Bueno, hay muchas circunstancias variadas según cómo esté tu vida hoy, y también cómo hayas ido manejando las diferentes circunstancias que hayas vivido, pero cuando vamos al inconsciente familiar descubrimos las verdaderas semillas, las verdaderas creencias irracionales o nudos, bloqueos que han quedado, y que a veces siguen hablando fuerte a través de la realidad tuya actual, pero que no responden solo a vos, sino que también cuando yo les digo, cuando ustedes dicen, no, toda la vida me pasó tal cosa, no, ¿desde cuándo? Desde siempre. Bueno, ahí ya te vas directo a tu historia familiar, porque ya no tiene que ver con algo que vos viviste y te traumatizó, sino que tiene que ver con algo que resuena. Igual siempre algo que vivas un impacto fuerte en tu cronología responde igual también a algo más profundo detrás, pero a veces hay que trabajar primero en lo cronológico que uno vivió para de ahí ir a detonar, uno va como aflojando el nudo, por decir así. A veces directamente el nudo está en el transgeneracional y yo vengo a ser una gran reparadora o reparador de ese conflicto,
porque mi alma habrá elegido, no sé, porque la verdad que acá estoy como un ser humano como ustedes, no importa la lógica que le querramos dar, pero sí entender que, bueno, a veces eso hay que ir a buscar la historia que yo ni siquiera viví, que me la contaron o ni siquiera me la contaron, la fui descubriendo o lo que sea, ¿ok? ¿Y qué más les quiero decir? Hay algo que se me está escapando que les quería contar y se me está yendo. Bueno, esto, les voy a mostrar el ejemplo con la carta. Ya me estaba olvidando. Vamos a buscar mi carta para que vean. Por ejemplo, hay que buscar la casa 2, esta porción que dice 2, esa es la casa que te muestra con qué tipo de escenarios, experiencias, actividades vos podés monetizar, cómo está tu economía, tu estabilidad económica, con qué energía. Yo, por ejemplo, en la casa 2 no tengo ningún planeta, lo vivo con energía Géminis, Cáncer. Y es verdad que yo, es como, ¿no? El Géminis a veces tiene que ver con la diversificación de tu economía, con que vas a recibir dinero, generar dinero de dos o más fuentes, que no es de una única manera que vas a tener un solo trabajo, sino que vas, como yo les digo, yo tenía un trabajo fijo y al mismo tiempo generaba dinero dando las sesiones de tarot o de biocodificación. Cáncer, bueno, por la familia, falleció mi mamá, Luna, la luna y lo canceriano, cuando fallece mi mamá, recibo una parte de lo que dejó mi mamá, de la herencia de la parte de mi mamá, que obviamente está dividida entre mis hermanas y yo. Entonces, bueno, yo tengo un ingreso por el lado de lo familiar y otro ingreso que tiene que ver también con Géminis, que es la comunicación, los aprendizajes, soy comunicadora, yo siempre estoy comunicando, hablando, bueno, pero esta casa 2 responde a Venus. ¿Dónde está Venus? Bueno, cuando yo nací tenía Venus en Sagitario, en casa 8. La casa 8 es la otra cara de la casa 2, que sería los bienes compartidos con otras personas, las herencias, esto que le decía, ¿no? Lo que uno recibe porque alguien falleció, o los bienes compartidos porque uno se casó o fusionó su empresa o su proyecto con otra persona. Venus en Sagitario es mi deseo de la diversidad de la vida, de enseñar, de ampliar el horizonte, de ser una persona que potencia a los demás. Quienes me conocen saben que yo soy me cuentan un proyecto o algo y yo es como, vamos, ¿no? Yo creo en vos, yo apoyo las nuevas ideas, trato de impulsar a las personas a que se lancen, se jueguen por lo que quieren, no a lo loco y a lo bruto, obviamente, sino de realmente, ¿no? Tratar de tener tengo ese deseo de enseñar, de comunicar, de la sabiduría y mi experiencia de vida, transmitirla, contarla, buscando siempre un nuevo sentido a las cosas, dándole una nueva mirada, ampliando el horizonte, muy sagitariano. Por eso también me veo enamorando de gente que anda viajando, o que se está yendo, o que es extranjera, ¿no? También me pasa eso, también lo cuenta mi Venus. En casa 8, bueno, es generar valor a través de la fusión de tus valores con otras personas o con otros proyectos, o no, fusionar tu valor y tu deseo con un otro, también genera valor y bienes compartidos acá. Este, Así que bueno, esa Venus en Sagitario obviamente es la que rige mi casa 2, que la vivo con esta energía Géminis Cáncer, ¿ok? Si busco mi luna, que Cáncer responde a la luna, yo tengo una luna en Aries en casa 11, soy una persona que, fíjense que independiente a nivel de audiencias, en redes, ¿no? Yo trabajo online prácticamente. Si bien podría trabajar presencial, prácticamente no, o sea, son pocas las personas con las que me reúno, conecto mucho con gente del extranjero, entonces laburo mucho online en redes sociales, haciendo algo diferente. Trabajo con astrología, la casa 11, ¿no? Las experiencias acuarianas. Este, Géminis está regido por Mercurio, tengo a Mercurio acá en casa 7 en Escorpio, ¿no? Hablando siempre desde la profundidad, desde lo emocional, comunicando, ¿no? Para transformar. Casa 7 es la energía, ¿no? De yo y la otra parte, yo y los que me escuchan, yo y la persona que asisto, los consultantes, los que contratan, ¿no? Con los que hago negocio, a los que les vendo mis servicios. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos mirar? Uno puede mirar el trabajo casa 6, ¿no? Casa 6 es lo que hago cotidianamente. También puede mirar la casa 10, que tiene que ver con la profesión, la vocación, las metas a largo plazo, espiritualidad, Piscis, sanación, reconciliación,
Vieron que yo soy muy pisciana en el sentido de que no tengo fin, a veces soy muy caótica en la forma de transmitir. Yo digo que no sirvo para TikTok porque no sé resumir en 2 segundos algo, me gusta darme el tiempo para transmitir. Eh, pero bueno, uno puede ir mirando la casa 2 sobre todo sobre cómo uno vive su economía personal, puede tener algún planeta acá influyendo en desde donde uno vive y habita esa casa 2, eso es muy importante, los signos con los cuales uno lo vive, el signo o los signos, a quienes responden esos signos, buscar a Venus, pero también trabajar mucho con lo lunar, ¿no? Porque recuerden que si yo no integro mi luna, yo tengo varios mecanismos lunares, luna en Aries en casa 11, o sea, una luna también un poco acuariana, tengo una luna en cuadratura con Marte en Capricornio, tengo una luna en cuadratura prácticamente con Júpiter en Capricornio, tengo varios mecanismos lunares, ¿no? Cuando uno aprende a gestionarlos, alimentarlos, nutrirlos, mantenerlos, atendidos, automaternarse de esas maneras, en esas circunstancias, entonces sí puedo conectar con mi Venus, con mi deseo, con mi vibración de autoestima, de valor propio, de lo que para mí es valioso, ¿ok? Y de cómo yo también despliego mi valor en lo que hago, en lo que soy, en cómo vivo la vida. Así que es súper importante mirar un poco todo eso, casa 2 los signos con los cuales lo vivo, si tengo algún planeta y también dónde está Venus en mi carta. Y después si quiero ver, sumarle el tema del trabajo, casa 6 que es lo que yo hago en el día a día, con qué energía, qué planetas tengo ahí, y la casa 10 que es profesión, vocación, relación también con autoridades, si yo formo parte de una empresa o trabajo en una institución, o soy jefa o jefe de alguien, todo lo que tenga que ver con lo piramidal está acá en la casa 10, pero hay mucho acá de la profesión y la vocación y quién quiero ser yo en sociedad y también si hay planetas acá, bueno, pueden ir mirando todo eso, ¿ok? Porque eso habla mucho de, nada, de su sentido de abundancia. Y acuérdense de aprender mucho sobre sus mecanismos lunares, o sea, dónde estaba la luna transitando, en qué casa, que había otros planetas ahí o no, qué aspectos de tensión tenía, qué líneas rojas por ahí tiene la luna cuando yo nazco con otras energías o planetas para ir atendiendo eso y entonces ir poder conectando con mi Venus, ¿ok? Y conociendo a mi Venus, que no es lo mismo Venus en Sagitario en casa 8 como la tengo yo que en otra casa, o en qué energía la tiene, si hay planetas encima. Bueno, así que una cosa rapidita, ¿no? Como para que miraran ahí, para entender un poco esto, ¿no? De hecho, fíjense que yo tengo Géminis ahí en mi casa 2 y yo trabajé en una empresa de telecomunicaciones, mi primer trabajo estable. Fíjense que también era el primero el boleto estudiantil, Géminis, después era la basura, los desechos, ¿no? Ahí ver un poco qué pasaba en las auditorías, ¿no? De lo que tiraban a la basura los comercios, Géminis, y además con ese sol en Escorpio en casa 6, ¿no? El tema de la basura todos los días y de noche, era de noche el trabajo, bien sol en Escorpio en casa 6. Y después, bueno, estoy administrando, que no dije, además de que recibo la parte que me corresponde de mi mamá, la jueza me dio a mí la administración legal de todos los bienes de mi familia hasta que se termine de dividir los bienes con papá. Entonces, llevo los bienes de mi hermana, así que también administro los bienes a Sole, Géminis y Cáncer, familia, ¿no? Entonces, fíjense que todo, si bien de ahí yo no recibo dinero, pero me toca administrarlo, me toca gestionar ese dinero. La casa 2 también es los bienes, los dineros que yo administro, la casa 8 por la muerte de mi mamá, ¿no? Bueno, hay un montón ahí para mirar, para revisar y para entender, así que miren su carta, investiguen un poco y les voy a dejar el enlace de Sofrología del Duelo por si quieren, por si se dan cuenta de los programas e historias con las que quieren ir a cortar, se dan cuenta que hay un programa donde tengo el dinero asociado al dolor, tengo el dinero asociado a separación, tengo el dinero asociado a algo sucio, tengo el dinero asociado a la corrupción, tengo el dinero asociado a divide a la familia, tengo el dinero asociado a siempre falta, cuesta mucho, lleva mucho esfuerzo, tengo el dinero asociado a tal historia y entender cuál es la creencia que está detrás. Pueden hacer la meditación Sofrología del Duelo de Saúl Pérez y se los voy a dejar acá en la descripción y también el enlace a el taller sobre la abundancia, un taller, una conferencia que da sobre la abundancia contando su propia historia, que también me parece bueno porque ahí se van a ir dando cuenta cosas que por ahí les van a ayudar cuando uno toma conciencia, hay algo en la realidad que resuena y me muestra algo diferente y se empieza a ordenar, se empieza a relajar, dice, alguien me está mirando, ¿ok? Así que ese es un primer paso. Después
trascenderlo, destrabarlo, cambiarlo, darle la vuelta, hacer algo diferente al respecto. No es solo verlo, darme cuenta, sino después actuar de una manera más desde el presente, de lo que yo quiero hacer, más allá de eso que yo había heredado. Suelto las programaciones, bueno, desde mi presente, ¿qué elijo hacer yo? ¿Ok? Y ahí viene el cambio real. Bueno, les dejo un abrazo enorme, espero que les sea de mucho servicio este video y nos vemos en el próximo videito de cortito, va a ser de la luna nueva en Géminis, porque ya les dejé el sol entrando en Géminis, los aspectos que hace con la luna nueva, para que vean según tu signo solar o ascendente todo este mes a dónde hay que poner la atención. Un abrazo enorme.